Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 3. El incómodo encuentro con Leonard no dejaba de molestar a Tom. En su vida anterior, su amigo había mencionado que Michael Scofield de Prison Break estaba en el Q, pero también le hizo saber a Tom que era un villano allí, un gran dolor de cabeza para Flash. 5 sabía lo inteligente que era en la fuga de la prisión y no se sorprendería si resultara ser un cerebro criminal en el verso de DC. 3 se sentó en la mesa del comedor y colocó su tazón de cereal sobre la mesa mientras reflexionaba sobre el pensamiento de Leonard, lo que lo llevó a olvidarse de agregar leche a su cereal. Ya estaba sentado y le resultaba un dolor de cabeza caminar hacia el refrigerador por un poco de leche, así que solo usó su telequinesis para abrir el refrigerador y llevó la leche a la mesa. 2 se había vuelto muy fluido con su control telequinético, pero no era lo suficientemente fuerte como para levantar objetos pesados con su mente. Así que cada vez que estaba solo en el gimnasio durante las primeras horas de la mañana, levantaba mancuernas como una forma de ejercitar su fuerza telequinética y mental. 2 La mayoría de las veces en casa, mientras lavaba los platos, también intentaba levantar 2 pequeñas mancuernas que tenía con él para los entrenamientos en casa. De esta manera aprendió por sí mismo a realizar múltiples tareas mientras usaba su telequinesis sin que él le diera su enfoque mental completo a una. Y una vez usó su telequinesis para levantar el sofá y poder limpiar debajo de él mientras aspiraba la sala de estar. Cuanto más fácil le resultaba levantar algunos objetos pesados, más práctico se volvía con sus poderes. 2. Durante una de sus clases de matemáticas de la semana, el profesor de matemáticas les compartió sus tareas después de calificarlas. Al anunciar a la persona con la puntuación más alta, dejó a todos en shock con algunos que lo miraron como si les estuviera tomando el pelo. Una era Tom, tenía la puntuación más alta e hizo que todos se preguntaran cómo una persona con amnesia podía encontrar tiempo para dejar de lado su actual retroceso y encabezar el puesto más alto de la clase en cuestión de semanas. 2. A muchos no les gustaba por su actitud, su personalidad solitaria, su alta autoestima, lo que hacía que pareciera que los menospreciaba y era la razón por la que no se asociaba con nadie en la escuela ni se unía a un club para actuar como una distracción de su supuesto dilema. 3 Mientras tanto, ese no fue el caso ni un poco. No reflexionó sobre los problemas de su vida y simplemente continuó con su vida. La escuela era solo una necesidad para su supuesta vida normal aquí. Cuanto más leía libros, más inteligente se volvía. No fue una sorpresa para él cuando comenzó a encabezar el favorito del maestro de su clase de matemáticas porque era consciente de su propio crecimiento intelectual. 2 Solo se ocupaba de sus propios asuntos y se mantenía en su carril sin meterse en los pelos de los demás ni llamar la atención innecesariamente. 2. Mientras el conferenciante se dirigía a la clase, Tom estaba sumido en sus pensamientos. Pensó en su telequinesis, preguntándose si tenían algún inconveniente o si les provocaría una hemorragia nasal como la que suelen tener otros una vez que forzan sus mentes más allá de lo que podían manejar. Su curiosidad creció y le hizo querer saber cómo afectaban sus poderes a los objetos, si actuaban directamente sobre el objeto o sobre los átomos del objeto. Una cosa con la mayoría de las personas que eran capaces de telequinesis era que eran psíquicos, pero una cosa era segura para él, y era que definitivamente no lo era. Lo sabía con certeza porque había estado mirando fijamente a un niño en la primera fila durante un rato, tratando de leer sus pensamientos cuando escuchó una voz que lo llamaba. 9. ¿Puedo recuperar su atención, señor Hendricks? Saliendo de sus pensamientos, se volvió hacia el conferenciante y le dio una respuesta honesta. Lo siento, señor. Luego continuó dando conferencias. Una cosa era segura, no asistía a ninguna fiesta organizada por compañeros de curso ni a eventos escolares, porque sabe que hay más en la vida que salir de fiesta con un grupo de adolescentes que no podían ver nada más allá de sus necesidades en miniatura. A corto plazo, Tom era lo que se llamaría un marginado social. 14. En el pub de Gary, se podía ver a Tom atendiendo a los clientes y preparando bebidas para los clientes habituales que acababan de entrar en el bar y le hacían un gesto para que trajera lo habitual a su mesa mientras ellos tomaban asiento para ellos.
Mientras trabajaba detrás del mostrador, notó una voz familiar que nunca confundiría con otra persona, era Leonard Snarks. Oye amigo, ¿cómo va el negocio últimamente? Tom sabía que no estaba allí solo para tomar una copa, así que trató de evitar la conversación y evitar que condujera a la oferta que le hicieron el día anterior a la visita de Snarks. Tos ya sabes, ocupado como siempre. ¿Cuál sería tu orden esta hermosa noche? Miró a Snark mientras señalaba las botellas que estaban bien dispuestas detrás de él. Uno con una pequeña sonrisa en los labios, pidió un especial de Tom's, le dio la espalda al mostrador y luego echó un vistazo al regalo del cliente en el bar esa noche. Mientras preparas mi bebida, espero que no sea demasiado pedir tu ayuda con un acertijo que ha estado dando vueltas en el fondo de mi mente todo el día. ¿Tos solo un acertijo sin ningún otro, verdad? Le preguntó a Snark, que ahora estaba frente al mostrador, con la esperanza de obtener una respuesta positiva de Tom. Es una manera de matar al chico divertido, pero claro, solo una pregunta. Está bien, dispara. Tom le entregó su bebida esperando el llamado acertijo. La señora Andrew llamó a la policía para investigar el robo en su casa. Faltaban sus preciosas joyas. Ella le dijo a la policía que la cerradura de la casa estaba intacta. La policía escaneó la escena del crimen. La casa estaba totalmente desordenada y el cristal de la ventana estaba roto. La policía llegó a la conclusión de que la señora Andrew había inventado esta historia y la arrestó por fraude. ¿Por qué la policía le haría eso a un civil inocente que había denunciado un allanamiento de morada? Tiez le dio a Tom este acertijo y tomó un sorbo burlón de su vaso. Si Tom fuera tan inteligente como sospecha que era, entonces habría obtenido las respuestas al acertijo en 3 intentos. Tom pensó en el acertijo por un momento, trató de analizar los detalles de cada palabra y dejó pistas con ellas. Sonrió y luego miró a Snark con una mirada segura de sí mismo. Cualquiera con cerebro podría ver que la llamada señora Andrew claramente le hizo una broma a la policía. En primer lugar, la policía debe haber estado segura de que la señora Andrew les ha mentido porque alguien había roto el cristal de la ventana desde dentro. Si la ventana se rompiera desde el exterior, quedarían pequeños trozos de vidrio en el suelo de la habitación. Pero ella lo había roto por dentro, y los pedazos de vidrio estaban afuera, tan simples como el abecedario. ¿Estoy en lo cierto, o estoy en lo cierto? 12 Tom bromeó con las respuestas, ya que el acertijo le parecía demasiado barato y no le servía de desafío. Snark soltó una risita durante un rato antes de dejar su clase y dirigir sus ojos hacia Tom. Le pregunté a los miembros de mi tripulación este mismo acertijo y hasta ahora ninguno de ellos había sido capaz de dar con la respuesta correcta, algo que a los hombres les está llevando horas averiguar cuando la respuesta es tan clara como la luz del día para ellos. Lo hiciste a los pocos segundos de acceder a la pregunta, serás un activo valioso si te unes a mi equipo. 10 Tal vez los miembros de tu tripulación sean solo un grupo de matones sin cerebro. Si me disculpas por un segundo, necesito atender a un cliente. Tom respondió mientras se acercaba a un cliente con una bandeja en las manos que contenía una botella y un vaso con cúbitos de hielo. Pocos minutos después de servir, regresó al mostrador y encontró a Snark, que estaba bebiendo su bebida de una manera elegante pero lenta. Sé que no quieres meterte en ningún tipo de problema, pero confía en mí, no tienes que hacer nada en absoluto ni involucrarte en mi negocio, todo lo que harás por mí es analizar el trabajo y dar el escenario más adecuado que conduzca a un trabajo infalible. Y créeme cuando te digo que estos trabajos pondrán a prueba tu intelecto y te servirán como desafíos para sacarte de tu aburrida vida cotidiana. Tom consideró la oferta por un tiempo y sabía que los trabajos definitivamente serían ilegales, pero la emoción que podría venir con él era un subidón de dopamina que le encantaría experimentar. Además, el salario podría estar muy por encima de los cheques semanales que recibía de su trabajo a tiempo parcial. 6 Suspiro está bien, solo un trabajo y más vale que valga la pena. 18 Snark sonrió al oír las palabras de acuerdo que Tom había pronunciado. No te preocupes chico, lo hará. Pero espero que no comprometa mi trabajo aquí en Garis. Le pidió a Snark que le asegurara el secreto. Por supuesto que no. El dinero que ganarás con un solo trabajo podría incluso hacer que consideres renunciar a tu trabajo de medio tiempo y hacer de este algo de tiempo completo. Siguió sonriendo mientras hablaba, porque ¿qué persona en su sano juicio no querría un trabajo fácil con un salario tan satisfactorio? Sin embargo, tengo una condición. Tom habló en un tono relajado pero serio. ¿Y qué sería eso? Solo haré negocios contigo y ningún socio tuyo, ni siquiera los miembros de tu tripulación conocerían mi rostro. Quizás debería ponerme un apodo. ¿Qué opinas de Ghost? Bastante hábil, ¿verdad?
Porque eso es lo que pretendo ser si me voy a involucrar con criminales. Tom expuso su condición y eligió esto porque de esta manera nadie podría rastrearlo o vislumbrar su identidad. 15. Cualquier cosa que haga flotar tu bote, bienvenido a la tripulación, chico. A partir de ahora, actuarías como un titiritero que mueve los hilos entre bastidores y, naturalmente, conmigo como mente maestra, por supuesto. No se te ocurra cruzarme y estaremos bien. 10. Se estrecharon la mano en señal de acuerdo y Snart le dejó a Tom un teléfono desechable, un teléfono con un solo contacto en su lista de contactos y uno que usaría para ponerse en contacto con él si fuera urgente. Nos vemos por aquí, chico, y créeme, tu vida está a punto de condimentarse un poco de la normalidad a la que estabas acostumbrado. Después de tomar lo que de alguna manera podría haber parecido una mala decisión para él, Tom solo tenía un pensamiento en mente mientras esbozaba una media sonrisa a lo largo de su mejilla izquierda. Mi primer teléfono desechable, consíguelo. Esto debería ser divertido, quiero decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? 65. A/N. Lo siento a todos por publicar tarde, estaba ocupado con algo que no pude sacar a tiempo. 3. Punto de vista de Leonard Snart. Un chico con tanto potencial como Tom tendría que mantenerse en secreto para el mundo, los criminales de todas partes harían cualquier cosa para tenerlo en sus manos. 26. Tratarían de reclutarlo para su lado, dándole todo lo que quisiera a cambio de su cooperación. 2. Estoy seguro de que cuanto más desafiante sea un trabajo, más emocionante será para él cuando vea a través de las lagunas y exponga los defectos, parece alguien que disfruta de la emoción. De acuerdo con el trato que había hecho con Tom, invité a Marty y a Chuck, que eran miembros de mi tripulación a los que había ayudado el otro día, y también a los chicos que me llevaron a este genio retorcido. Maté a ambos miembros porque conocían su identidad, no puedo ni quiero dejar que nadie que conozca su rostro siga respirando. 27. Había mirado a los ojos del chico y dentro de esos ojos no había el menor atisbo de miedo, esos eran los ojos de alguien amado por la emoción. Lo sabía porque eran los mismos ojos que me devolvían la mirada cada vez que me miraba en el espejo. 6. Un hombre que haría cualquier cosa solo por su propia diversión, necesito vigilarlo bien a menos que crezca y se convierta en un activo peligroso que solo se preocupa por lo que le agrada. No sé si es un metahumano, pero espero que no lo sea porque podría ser un poco difícil controlarlo si lo fuera. 6. Con él a mi lado podría ser el mejor ladrón de Central City, no solo de Central City, sino de todo el mundo. La gente podría preguntarse por qué elegí basarme en Central City de todos los lugares, a pesar de que Flash había sido un dolor de cabeza la mayoría de las veces, y eso es porque es mi hogar y me encanta estar aquí. 7. Tengo otro atraco planeado y esta vez sería una hazaña de la que ningún ladrón había salido victorioso. Solo necesito obtener la información necesaria sobre la operación antes de pasar a la siguiente fase. Punto de vista de Tom Hendricks. 2. Era sábado, lo que también significaba un día libre de conferencias para mí y dio la casualidad de que era mi día libre. Un día entero para mí y yo he estado acostado en mi cama mirando al techo preguntándome qué podría hacer para que mi día libre fuera más satisfactorio. Después de darle vueltas a la idea de diferentes actividades como ir a un parque de patinaje o jugar al hockey sobre hielo, ha pasado un tiempo desde la última vez que jugué, y no me he involucrado en ningún deporte desde mi tiempo aquí. Quería algo divertido, pero que no me llevara a agotarme por completo de energía o a sudar en exceso. Mientras aún pensaba me giré hacia el lado izquierdo de mi cama y mi guardarropa apareció a la vista. Ahora que lo pienso, he estado trabajando durante algunos meses y recibiendo un pago semanal, pero aún así, no me he comprado nada ni nada significativo hasta ahora, ni siquiera una consola nueva. 2. Parecía un buen día para ir a comprar un par de ropa y creo que podría ser la oportunidad perfecta para visitar el nuevo centro comercial del que todos en la escuela habían estado hablando últimamente. 2. Al llegar al centro comercial me di cuenta de lo enorme que era y no pude evitar hacer un poco de turismo antes de llegar al objetivo principal del día. Finalmente me compré una sudadera negra con rayas blancas y un jean de color negro, ambos colocados dentro de una bolsa de compras. 14. No tenía prisa y decidí tomarme mi tiempo para disfrutar del paisaje nocturno de la ciudad mientras caminaba a casa. Eso fue hasta que comencé a escuchar gritos provenientes de un callejón no muy lejos de donde yo estaba. Por curiosidad, caminé en la dirección en la que parecía haberse originado el grito, queriendo saber qué estaba causando el alboroto esa noche y si una persona estaba en algún tipo de problema, ya que sonaba como un grito de angustia. 5. Antes de llegar al callejón, una ráfaga de viento seguida de un rayo pasó junto a mí. Sabía que tenía que ser un velocista, así que aumenté mi ritmo.
Al llegar allí me escondí en una esquina para observar desde una distancia razonable cuando vi a un hombre con un traje amarillo y rojo, era Kid Flash. Se paró frente a 3 hombres que parecían haber estado acosando a una joven mientras le apuntaban con un arma. El joven velocista les pidió que bajaran el arma y dejaran ir a la joven, pero decidieron probar suerte y le dispararon. Atrapó la bala y corrió hacia ellos y, antes de que me diera cuenta, estaban esposados y sus armas en sus manos. Kid Flash ayudó a la dama a controlarse y le dijo que abandonara la escena después de confirmar que no estaba gravemente herida y que solo tenía moretones. Antes de que pudiera volver con los criminales, uno que parecía haber sido el líder se rió entre dientes cuando sus manos se vieron repentinamente envueltas en llamas. Fue un espectáculo asombroso para la vista, derritió las esposas con sus llamas y Kid Flash no sabía que una de ellas era una meta, de lo contrario habría usado las esposas para metas. No necesité la ayuda de un psíquico para saber que planeaba quemarlo como una forma de liberar su ira reprimida. Tomó una postura adecuada y comenzó a juntar lo que parecía ser una bola de fuego entre ambas palmas con la intención de lanzarla a Kid Flash. Los miembros de su tripulación, todavía esposados, sabían lo que estaba a punto de hacer y se agacharon en un rincón antes de que pudiera soltar lo que había cocinado entre sus manos. Vi a Kid Flash girando ambas manos en un movimiento circular, supongo que estaba tratando de crear un vacío. Demasiado tarde, chico. Soltó antes de lanzar la bola de fuego hacia su dirección y a una velocidad increíble. Afortunadamente, parecía que el joven velocista pudo crear el vacío a tiempo antes de que la masa de llamas llegara a él. La energía cinética de la llama se canceló y se extinguió a mitad de camino. Segundo genial. Mi primer enfrentamiento en vivo entre superhéroes y metacriminales. Fue mi pensamiento instantáneo cuando el ladrón miró a Kid Flash y decidió que probaría suerte y se enfrentaría a él. Buen truco que tienes ahí, parece que tendría que darle una patada a un nivel superior. Dijo con una mirada bárbara en su rostro. Si todos tus ataques son de largo alcance, entonces creo que esto debería terminar muy pronto. Dijo con una expresión que parecía una mirada de dame tu mejor oportunidad. Sabía que había una regla tácita en la que los héroes y los villanos tenían que hacer algo así como una charla de preparación, tratando de irritar al otro antes de que comenzara la violencia y siempre he criticado que era una pérdida de tiempo. Tal vez había algo allí que simplemente no podía entender, ¿quién sabe? Pero verlo desarrollarse justo frente a mí cambió mi perspectiva al respecto porque definitivamente podía sentir la tensión entre estos dos, ya que el ladrón tenía ambas manos sumergidas en llamas y Kid Flash parecía estar listo para cualquier cosa que se le presentara. 4. ¿Sabías que cuando elevas la temperatura del cuerpo y aumentas el ritmo al que late el corazón mucho más allá de lo normal, los humanos podrían moverse a una velocidad extraordinaria y obtener un impulso temporal de fuerza casi como el de un superhumano? El ladrón miró fijamente a Kid Flash mientras hablaba con una amplia sonrisa en su rostro, como si estuviera mirando a una presa digna que podría resultar difícil de derrotar. Sus ojos se volvieron completamente blancos y su piel se volvió roja con venas vívidas que se extendían por la mayoría de las áreas, su cuerpo comenzó a liberar una pequeña cantidad de vapor y sin duda no provenía de las llamas que tenía en sus manos, sino de un sistema corporal sobrecalentado. 4. Cállate la puta boca y empecemos con las patadas en el culo ya. Tengo planes para la noche. Dijo mientras se impacientaba un poco al ver la transformación que acababa de lograr una persona que parecía un simple ladrón. El ladrón tomó una postura firme y usó sus llamas para impulsar su repentina carrera y por una fracción de segundo no pude verlo ni a él ni a Kid Flash. El ladrón era rápido, pero Kid Flash obviamente tenía la ventaja, ya que corría a su alrededor en círculos y lanzaba fuertes golpes. El poder destructivo de sus ataques de llamas era otra cosa y me hizo ver su pelea desde un rincón algo seguro. El callejón no era lo suficientemente espacioso para tal pelea y sin duda serviría como una gran desventaja para Kid Flash si quería mantener las bajas al mínimo. Finalmente, puedo presenciar una pelea literal entre un héroe y un psicópata de un villano, la verdadera emoción de Dek. 8. Abucheo. El criminal se estrelló contra una pared y se quedó allí por un segundo antes de que Kid Flash corriera y lo golpeara con los golpes de velocidad característicos, enviándolo más profundamente en el agujero en forma de hombre con grietas extendidas a través de la pared. Lanzó una patada poderosa que Kid Flash evadió fácilmente, el espectáculo de luces causado por el relámpago que seguía cada uno de sus movimientos era un espectáculo maravilloso para la vista. Dio un fuerte rugido a medida que aumentaba de tamaño en 1 o 2 pies y su fuerza parecía haberse duplicado con el logro de una estatura similar a la de un gigante.
3 liberó 3 esferas de fuego que se fijaron en Kid Flash como misiles programados y casi lo alcanzaron, ya que la energía cinética que emitía mientras corría seguía excitando las moléculas de llama y aumentando el ritmo de cada una. 3 Kid Flash corrió por las paredes del callejón y descendió directamente hacia el villano con las esferas en llamas detrás de él y, a gran velocidad, atravesó al villano con las esferas en llamas, chocando contra el creador con la explosión que resultó del impacto con él enviando al criminal a volar. Antes de que entrara en contacto con el suelo, Kid Flash pasó un rayo por su cuerpo y lo golpeó en el aire con un rayo. Completamente cegado por la rabia, se puso de pie y aumentó sus llamas, extendiéndolas por todo su cuerpo y esperando que le diera una ventaja si seguía encendiéndolas. Pero desafortunadamente para él, Kid Flash tenía otros planes y corrió en círculos a su alrededor, sacando todo el oxígeno del área y extinguiendo las llamas. Yacía inconsciente con Kid Flash parado sobre él y adoptando una pose de héroe. Mientras me dirigía a mi casa esa noche, me quedé maravillado por la asombrosa pelea de héroe contra villano que acababa de presenciar. Eufórico por la forma en que Kid Flash derribó el meta con relativa facilidad y cómo podría haberlo matado fácilmente si Kid Flash hubiera sido un villano. 11 La pelea entre Kid Flash y ese meta ladrón me había dado un golpe de realidad. Fui transmigrado a un universo ocupado por psicópatas y personas peligrosas que solo ansiaban el caos y, sin embargo, no estaba poniendo lo que ahora puedo ver como un esfuerzo necesario para mejorar lo único que había obtenido de todo esto. Bueno, me equivoqué. ¿Qué pasaría si me atacara a alguien con metapoderes extremadamente poderosos y me dominaran por completo porque no tenía una mejor comprensión de mis poderes? Leer un cómic, ver una caricatura o una película de DC no pinta la imagen real como presenciar la exhibición de poderes en vivo. Los superhéroes son demasiado poderosos y ver a Kid Flash derribar ese meta me hizo pensar que los únicos grilletes que limitaban a los superhéroes era la trama. Así es, la trama. Verlo luchar contra ese criminal cambió mi perspectiva de las cosas. Estaré entrenando más duro que nunca para ver los límites de mis habilidades con cada oportunidad que tenga para poder obtener un mejor control de mis poderes. Necesito aprender a controlar las fuerzas cinéticas que me rodean. Lo primero que tenía que aprender era a protegerme, una buena defensa es mejor que un ataque impulsivo. 9 La fuerza de atracción cuando se invierte se convierte en una fuerza de repulsión. Lo que significa que podría usar la energía cinética de un objeto vectorial entrante contra sí mismo, lo que podría hacer que se desvíe al impactar. 14 Era física básica, pero ponerlo en práctica era algo completamente diferente, necesitaba crear una barrera de aversión que desviara los objetos vectoriales dañinos de una pequeña área regional a mi alrededor. 3 Para practicar y simular un ataque, necesitaba una máquina que pudiera lanzar un pequeño objeto directamente hacia mí y con precisión. Así que me conecté a internet en busca de uno, el adecuado que pude conseguir en ese momento fue un lanzador de pelotas de tenis. 3 Coloqué un lanzador de pelotas de tenis frente a mí con un temporizador puesto, una vez que se disparaba cada 5 segundos, intenté crear un campo de desvío a mi alrededor que anulara el daño entrante. Al principio era solo yo deteniendo las bolas con mi telequinesis, pero necesitaba dejar de usarlo y dejar que las bolas entraran en contacto directo con mi abdomen. Tengo que admitir que fue muy doloroso ser golpeado por pelotas de tenis a gran velocidad, pero necesitaba que el dolor me ayudara a imaginar una barrera protectora para detener cualquier objeto vectorial que pudiera causarme daño. 15 Los seres humanos tenemos una tendencia a evolucionar debido al dolor o la lucha constante, para sobrevivir tenemos que adaptarnos. Las ventajas del dolor son que se puede actuar cuando se produce el daño, el aprendizaje consecuente permite minimizar el daño futuro y cuando el dolor es crónico, se puede cambiar la psicología del comportamiento para mejorar los efectos adversos. Con suficiente dolor entrante consecuente, mis poderes podrían activarse inconscientemente y crear una barrera protectora contra la fuente entrante de dolor, y luego negarla. Después de descansar unos minutos, continué mi entrenamiento. Con mi energía y concentración repuestos, volví a hacerlo, pero esta vez girando el eneldo y subiendo un poco. 5 La primera pelota se sintió como si hubiera roto una costilla o dañado un órgano interno, la segunda recibió un disparo directo en mi pecho mientras caía de rodillas. Ese disparo me hizo toser la mayor parte del aire que tenía en los pulmones, en menos de 4 segundos vendría el siguiente y sería un disparo preciso en mi cara. 5 Mierda. El sonido de la pelota presionada que se soltó en ese momento llenó mi aire y resonó en mi cabeza.
En ese momento intenté usar mi telequinesis para detener la pelota, pero cerré los ojos debido a la conmoción. No hubo impacto porque no sentí el dolor esperado. Pasaron los segundos y mis ojos seguían sellados. Abrí un ojo antes de abrir el otro. Otra pelota fue lanzada directamente a mi cara y se desvió contra lo que parecía ser una pared de aire, pero tenía ondas, como cuando un objeto se deja caer en una masa líquida. 10. Esta acción continuó mientras me arrodillaba en el suelo, desconcertado por el asombroso resultado de mi doloroso entrenamiento, las pelotas de tenis golpeando el campo de fuerza translúcido y rebotando en él con mi cara al otro lado. A través de cada colisión me di cuenta del radio circular que me rodeaba y con el tuyo realmente en el medio. Uno, le di la espalda y la barrera aún me protegía de las pelotas de tenis. Apagué la máquina y pensé en generar la barrera tanto a voluntad como inconscientemente. Me paré en el medio cuando comenzó el desfile de pelotas de tenis, inconscientemente creé el campo deflectivo a mi alrededor y ni una sola pelota atravesó ese radio. 3. De esta manera, podría volverme invulnerable a las balas, pero sigue siendo demasiado débil para detener una, y todavía existe la pregunta de lidiar con los velocistas. 12. Recientemente me involucré con un criminal y ¿qué haría si Flash me atrapa? Después de ver la forma en que peleaba Kid Flash, necesitaba encontrar una manera de luchar contra los velocistas y salir victorioso, hipotéticamente. 8. Una cosa que se me ocurrió fue que las células de los velocistas están en constante movimiento generando energía cinética y aumentando la bioelectricidad presente entre ellas. Si pudiera cancelar esa energía cinética, entonces tendría una ventaja contra ellos, pero todavía no soy lo suficientemente fuerte como para cancelar el momento de los átomos. 11. Necesitaba aprender a neutralizar la energía cinética, a detener a los velocistas en sus pistas y hacer que sus células funcionaran como humanos normales y que no pudieran extraer energía de su fuente de energía, la fuerza de la velocidad. 3. Sin ella no tendrían su velocidad. Todo el mundo sabe que la fuerza de la velocidad era básicamente la fuerza que actuaba como un superesteroide para los velocistas. Esto impediría que las células generaran suficiente energía cinética y las desconectaría temporalmente de la fuerza de velocidad. Mientras estaba sentado en una silla sumido en mis pensamientos, hice una lluvia de ideas sobre cómo podría utilizar mis poderes para contrarrestar a un velocista. De repente me sacó de mis pensamientos el timbre de un teléfono. Era el teléfono desechable que Leonard me había dado en caso de emergencia y para que no estuviéramos en contacto físico por razones innecesarias. Respondí a la llamada y no pronunció una palabra mientras esperaba a que la persona que llamaba, que probablemente era Leonard, dijera su negocio. Su voz tranquila pero familiar rompió el silencio y habló por teléfono después de 4 segundos de espera. Oye, chico, tengo un trabajo que necesita ese cerebro tuyo. Hizo una pausa después de eso, esperando mi respuesta. Y con la emoción y el cansancio mezclados en mi voz, le respondí diciendo, envíame los detalles disponibles. Sentado en su estudio, Tom revisó la información que le envió Leonard. El siguiente atraco fue una misión de golpear y agarrar en la que la precisión era crucial. Leonard no proporcionó información detallada sobre lo que iba a ser robado, pero mencionó que no era un trabajo personal, sino más bien un contrato para robar los bienes y entregarlos sin que se hicieran preguntas. Por el aspecto del equipo de seguridad, parecía que lo que iba a ser robado era extremadamente valioso o necesitaba mantenerse en secreto para el público. Tom se preguntó cómo Leonard había obtenido el detalle de seguridad privada y el horario, pero sabía que no tenía sentido preguntarle, ya que Leonard probablemente se salía con la suya. 1. El trabajo consistía en un camión discreto que se dirigiría a Central City en 3 días. Estaría fuertemente custodiado y el proyecto experimental que se estaba transportando se desarrolló en los laboratorios Ivo ubicados en Keystone City. Los guardias estarían en alerta máxima y podrían estar a una llamada de distancia de la policía si ocurriera algo sospechoso durante el transporte. 1. Maldito. Tom tenía que pensar en todos los escenarios posibles que podía tomar el atraco. Necesitaba ejecutar simulaciones y elegir la que tuviera la mayor tasa de éxito. No había lugar para fallas o errores de cálculo descuidados, porque un error podría poner en peligro la operación. Fue un trabajo duro teniendo en cuenta que tenían que ocuparse de la seguridad, detener el camión, asegurarse de que no se contactara con la policía e incluso si lo fueran, sería demasiado tarde cuando llegaran. Una ruta de salida perfecta era una necesidad. Esa parte quedaría en manos de Leonard, un cerebro criminal que ya tendría una ruta de escape y vehículos apropiados para tal atraco. La presencia de Flash y Kid Flash en esa ciudad no ayudaba porque esos velocistas podían estar allí en un instante.
3, sí, juego de palabras, soliloquió Tom mientras se paseaba de un extremo a otro dentro de su estudio, acariciándose la barbilla como si tuviera una barba imaginaria, lo que podría ayudarle a pensar más profundamente y a comprender mejor el asunto en cuestión. 4 tiempo. Hora. Tiempo. Murmuró. Todo lo relacionado con ese trabajo dependía del momento del ataque y de la cantidad de tiempo empleado en abrir el camión sin que se pudiera rastrear la fuente. Además, el tiempo necesario para agarrar el artículo y luego desaparecer de la escena antes de que aparecieran los policías o los velocistas también tuvo que ser deliberado. Al llegar a una conclusión adecuada y razonable, llamó a Leonard a su teléfono desechable. Eso fue rápido. No esperaba una llamada tuya tan pronto, al menos no hasta dentro de 24 horas, la voz profunda pero siempre tranquila de Leonard vibró a través del teléfono. Lamento arruinar sus expectativas, pero he desarrollado un plan adecuado con una alta tasa de éxito y casi cero lagunas, suponiendo que los miembros de su tripulación sean capaces y actúen de acuerdo con el plan, respondió Tom con franqueza. Miss, away to out plan which comes to getere arrieris asir to digestam perfectan one made in celerity. Also don't worry about the efficiency of my crew, to seare many ham picket myself because of their expertise and productiveness. Med me the old factory located a few blocks away from Carmichael Elementary by morning. Okay, it better. Tom a phone and readily freshened up, before adding strike to bed. 9. Tom and Leonard were sitting in a dimly lit room at the far back of the abandoned factory, discussing their plan for the upcoming east. Tom explained to Leonard the importance of timing when it came to the response time of the police, something Leonard was well aware of. Leonard, Tom said, you and your crew need to be in and out of that place within 152 seconds upon contact with the truck. Not a second more, you should be on the move before the next. That's the average response time for the police in this area. Any longer and were risking getting caught. Leonard nodded, taking in the information. But what if something goes wrong and we need more time? He asked. Tom thought for a moment before responding. That's why we need to have a solid escape plan in place, just in case. We can't afford to get caught. Leonard nodded, understanding the gravity of the situation. En cuanto a la apertura de las cerraduras del camión de forma ordenada y sin dejar rastro, recomendaría obtener un láser con alta intensidad de calor para el trabajo. Tom sugirió una solución impecable para evitar una operación desordenada. No quiero ser entrometido o escéptico, pero ¿cómo conseguiste este trabajo de todos modos? Preguntó Tom con un tono curioso, pero sin cambios en su expresión mientras miraba a Leonard, esperando una respuesta. Desconozco la identidad del cliente, pero recibí la llamada de su secretaria. No tenía necesidad de saber para quién estaba haciendo el trabajo porque eso no era importante, siempre y cuando me pagaran y disfrutara de la emoción del robo. Una vez terminado el trabajo, transportaré la mercancía a un hangar privado, donde se transportará al cliente en Metrópolis. Leonard respondió con una respuesta honesta pero cuestionable. 14 continuaron discutiendo los detalles del atraco, asegurándose de que todos los aspectos, especialmente la ruta de escape, estuvieran planeados a la perfección. También Tom, basta de llamarme Leonard. Creo que hemos dejado atrás las formalidades. Llámame Leo. Dijo antes de volver a la discusión en cuestión. 4. El capitán Cold estaba de pie en la parte delantera de la habitación, con su mirada helada recorriendo a los miembros de su tripulación reunidos. Era una figura alta e imponente con un traje distintivo que estaba cubierto de acentos azules y blancos, cada uno representando un elemento diferente de sus poderes. Su pistola fría, una herramienta esencial para sus atracos, estaba colgada de su hombro. Aunque esta operación tenía que ser limpia y no ser rastreable hasta nadie, sabía que un hombre nunca podía ser demasiado cauteloso o estar preparado para lo desconocido. La tripulación, todos criminales experimentados y expertos en sus respectivos campos, estaban reunidos alrededor de una gran mesa en el centro de la sala. Mapas, planos y fotografías de vigilancia se extendieron por la superficie, cada uno de ellos meticulosamente examinado y estudiado. Escuchen todos, comenzó el capitán Frío, con voz profunda y autoritaria. Tenemos un gran trabajo por delante, y necesito que todos ustedes estén en la cima de su juego. Vamos a chocar con un camión de la policía que transportará un proyecto muy valioso. Va a ser difícil, pero sé que podemos lograrlo si trabajamos juntos. Se acercó a la mesa y cogió un plano, sosteniéndolo para que la tripulación lo viera. El camión viajará por esta ruta aquí, dijo, señalando una línea en el mapa.
Está fuertemente custodiado, y el camión en sí es una fortaleza sobre ruedas. Pero tenemos la ventaja de la sorpresa, y ahí es donde atacaremos. La tripulación escuchó atentamente mientras el capitán Cold comenzaba a detallar el plan. Explicó cómo utilizarían una serie de tácticas de distracción para alejar a los guardias del camión, lo que les permitiría atacar en el momento más oportuno. También explicó cómo utilizarían un pen fácilmente transportable, que funciona dentro de un cierto rango, para inutilizar el vehículo, y cómo se moverían rápidamente para tomar el control de la mercancía. También tendremos que eliminar a los guardias, pero lo tengo cubierto, dijo el capitán Cold, con un atisbo de sonrisa en su rostro. Los eliminaremos con precisión y rapidez. También tendremos listos nuestros vehículos de huida, para que podamos escapar rápidamente con el objetivo. Mientras hablaba, la tripulación comenzó a asentir con la cabeza. Sabían que el Capitán Frío era uno de los criminales más hábiles en el negocio y confiaban en su juicio y experiencia, así como en el de su nuevo consultor con una gran experiencia. Esta va a ser una operación arriesgada, pero la recompensa será enorme, concluyó el Capitán Cold. ¿Estáis todos conmigo? La tripulación se miró, luego asintió y gritó de acuerdo, lista para seguir el ejemplo del Capitán Cold. Bien, dijo, con una sonrisa fría en el rostro. Pongámonos manos a la obra. El equipo pasó las siguientes horas repasando los detalles del plan, discutiendo diferentes escenarios y posibles complicaciones. Cold asignó roles específicos a cada miembro de la tripulación que estaría involucrado en la próxima operación. Seleccionó cuidadosamente solo a un puñado de hombres, ya que creía que demasiados participantes conducirían a una ejecución descuidada y desordenada. Sin embargo, con el número justo de personas, la operación sería rápida y eficiente, con medios más fáciles de desaparecer después. Se aseguraron de que todos conocieran su función y tuvieran el equipo que necesitaban. Y cuando llegó el momento, estaban listos para atacar. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト